Una serie de archivos desclasificados revelan la vigilancia de corresponsales extranjeros durante el régimen militar. Los documentos a los que tuvo acceso la agencia alemana de noticias dpa contienen los nombres de periodistas de medios de Japón, Alemania, Estados Unidos, Holanda, entre otros. Otras instrucciones oficiales ordenaban a las embajadas chilenas a remitir copias de artículos, columnas o reportajes sobre Chile y en especial sobre las violaciones a los derechos humanos. Para conversar sobre este tema tomamos contacto con el periodista Sergio Carrasco. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Periodista de la agencia AP en esa época. Buenas tardes, Paulina. Sergio, ¿ustedes sabían que eran vigilados? Sí, efectivamente, sí sabíamos. ¿Y cómo se daban cuenta? ¿Qué tipo de acciones, por ejemplo, o restricciones tenían, por ejemplo, cortes al momento de despachar, otra serie de restricciones que ustedes los sentían y que estaban siendo observados? Bueno, a veces habían llamados telefónicos en que se nos advertía que no debíamos escribir determinados eventos que nosotros cubríamos. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, la agencia a la que usted pertenecía? ¿Cómo era la relación con ellos? ¿Cómo lo hacía muchas veces porque si uno está contando la realidad tiene que contarla desde todos los puntos de vista? Así es. Afortunadamente, nosotros podíamos escribir lo que veíamos. No teníamos ninguna restricción desde nuestra agencia. Y nosotros nos remitíamos a los hechos. Sergio, aparte de los llamados telefónicos, ¿ustedes también de repente sufrían cortes de luz al momento de despachar, por ejemplo? Pocas veces, pero sí recuerdo en los años 74, nosotros teníamos una oficina en Tenderini. Y durante la noche ingresaron personas y se llevaron fotos de nuestros archivos, fotos que habíamos enviado a Nueva York y eran publicadas. ¿De qué tipo de fotos estamos hablando? Yo recuerdo una muy especial que teníamos nosotros en nuestro archivo, era una copia. Aparecía el presidente Allende con varios militares y entre ellos el general Pinochet. También teníamos fotos de hallazgos de cadáveres, por ejemplo en Lonquén. Todo lo que ocurría nosotros guardábamos una foto acá y algunas de ellas fueron sustraídas. ¿Cómo lo hacían ustedes para esquivar todo este tipo de controles, todo este tipo de restricciones que tenían? La verdad que era una especie de autocensura que nosotros teníamos que evitarla. Yo recuerdo una muy especial. Fui llamado por las mujeres de detenidos desaparecidos. Iban a hacer una manifestación en la Corte Suprema, justo a la hora del cierre, a las 2 de la tarde. Y de repente aparecieron 200, 300 personas, mujeres todas, encabezadas por Matilde Urrutia. Levantaron sus pañuelos blancos y los agitaron. Y nada más que eso. Y después yo pude hablar con ellas y hice la información. Y la envié el mismo día. Fue publicada en el extranjero, obviamente. Y fui citado al día siguiente a la oficina de prensa de Diego Portales. Y fui con el director de la época, que era un norteamericano, Bob Bowman. Y me pidieron que desmintiera tal cosa. No lo quise hacer. El jefe, el corresponsal director, me apoyó, se indignó y la reacción de la persona que nos citó fue un poco de sorpresa y cambió el tono y ahí quedó. Pero la información ya estaba escrita y era una verdad.
Sergio, después de ese hecho puntual que usted nos acaba de relatar, ¿tuvo mayor, se podría decir, vigilancia usted mismo? Yo no notaba vigilancia, pero sí en los años, diría yo, el 82, 83, habían llamadas telefónicas a mi casa en la madrugada, amenazando de muerte. No se identificaban, obviamente, y la persona parecía estar bebida, ebria. Bueno, yo comuniqué eso a mi oficina central en Nueva York y ellos apresuraron un traslado para mí y fui corresponsal en diciembre del 83, adelante en Ecuador y después en México, y recién volví el año 97, donde asumí nuevamente como editor para América Latina. Sergio, ¿usted tenía conciencia de los riesgos a los que estaba expuesto? ¿Sentía temor? Claro, yo sentía temor, pero yo sabía que estaba diciendo la verdad. Sentía temor por mis hijos, por mi esposa, pero uno de repente se acostumbra. Conversaba con mis colegas de la época y de alguna manera coordinábamos, nos protegíamos. ¿Cómo se protegían? Bueno, nos avisaban de dónde iba a haber una manifestación. Nosotros llegábamos, pero llegábamos en grupo, no solos. Normalmente era así y creo que era una forma de protegernos. Sergio, tener este tipo de vigilancia, ¿no hacía que ustedes se autocensuraran? Ese era yo creo que el propósito. Afortunadamente, creo que yo personalmente y muchos de nosotros no lo hicimos. De ahí la confianza que tenía, en el caso mío, la AP en mí. Sergio, ¿por qué no se denunció antes? Estamos hablando de 30 años después, luego, ¿no es cierto?, de esta información que dan a conocer en Alemania. ¿Y por qué no se dan a conocer estos datos antes? ¿Por qué ustedes no hablan de esto antes? Bueno, la verdad que, como siempre se ha dicho, el periodista no es noticia. Nosotros sabíamos, pero me imagino que hay informes en la Comisión de Derechos Humanos, deben estar. Pero ustedes mismos no daban esa información, porque usted dice, nosotros mismos no éramos, los periodistas no somos noticia, pero obviamente que lo que nos pasa a nosotros los periodistas, lo que les pasaba a ustedes, claro, sí es noticia. Claro. Bueno, desgraciadamente así fue y hubo periodistas asesinados, pero realmente nunca hubo el propósito de organizarnos y denunciar abiertamente, yo no sé. Como le digo, en mi caso yo estuve hasta el 83 y después 15 años lejos. Bueno, y ahí tenía usted el respaldo, de cierto, de AP, que en el minuto en que vio que usted estaba más complicado, ellos lo ayudaron y, por supuesto, lo sacaron del país. Sergio, queremos agradecer este contacto con CNN Chile, recordando, por supuesto, me imagino que episodios bastante complejos y bastante dolorosos para usted. Que esté muy bien, buenas tardes. Así, buenas tardes.